Esperando que se encuentre bien, a continuación expondremos sobre el tema de análisis crítico en base al video de la doctora María Luisa y a la vez, además, nos concentraremos como foco principal sobre los textos de Los enemigos íntimos de la democracia del autor Todorov y el texto de Pensamiento crítico latinoamericano del volumen 1 por el autor de Ricardo Salas. Dicho esto, a continuación, para entrar a un mejor contexto, le dejaremos el video de las declaraciones de la doctora Cordero para comenzar con su análisis. Usted planteó la idea, creo que fue con Eduardo Fuentes, Mentiras Verdaderas, de voto censitario. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que el voto censitario está desprestigiado porque se usó para cosas negativas, pero la esencia ética del voto censitario es que los votos hay votos diferenciados. El voto de una persona como yo, que tiene una posición universitaria, que ha trabajado en hospitales públicos, o sea, que me he desempeñado con los pobres, no va a valer lo mismo que el voto de mi Bertita, que es mi asesora del hogar. No puede valer. Entonces a mí me deberían dar 10 papeletas. No, en serio, ¿a ti te parece espeluznante? No, para nada, no. ¿Cómo va a valer lo mismo? Yo siempre me imagino las cosas, no solamente que es válido que uno las piense, sino que yo pienso, ¿qué pasa si yo o una persona de poder dijera esto en público? ¿Qué cagada pasaría si Piñera dijera, bueno, vamos a hacer una reforma y la asesora del hogar va a tener una papeleta y a usted le vamos a dar 3? Imagínese la cagada que quedaría. ¿O no cree usted? Sí. De acuerdo al video donde se expone a la doctora y política María Luisa Cordero, su postura frente al sufragio, que actualmente es de carácter obligatorio, siendo un derecho para todas las personas que tienen domicilio electoral en Chile, en que se rehúsa y demuestra total disconformidad frente al hecho de que su voto tenga el mismo valor y genere el mismo impacto frente al poder legislativo que el voto que el resto de la población que no cuente con las mismas características, ya sea académicas, laborales, condición social y estatus económico. En otras palabras, para entrar en contexto respecto a lo que menciona la doctora Cordero, ella opina que su voto debería valer 10 veces más que el voto de su empleada doméstica, llegando a la conclusión que ella pide de alguna forma explícita que está a favor del voto censitario, el cual consta de ser un voto que se utilizó en las elecciones de varios años atrás, donde actualmente en Chile está obsoleto, gracias al avance de la democracia. Para entender a lo que me refiero con voto censitario, es aquel que consiste en establecer barreras al derecho de sufragio de la gran mayoría de la población, poniendo límites según la renta, el patrimonio o el estatus del ciudadano, dejando, de esta manera, fuera del derecho a la mayor parte de la población. Esto supone que los ciudadanos que toman parte de las decisiones constituyen a la minoría del total de los habitantes. Para entender en cuanto ya a la democracia, es muy útil conocer su origen. Este sistema de gobierno nació en la antigua Grecia, hace más de 2500 años aproximadamente, siendo un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y a controlar a sus gobernantes. Es considerada como una forma de gobierno justa y conviene para vivir en armonía. Una democracia ideal
sería la participación de la ciudadanía en cuanto al factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. En Chile, esta democracia se vio mermada de acuerdo al periodo de dictadura militar. La dictadura no pide la opinión de los ciudadanos e impone por la fuerza a una persona o un grupo pequeño de personas en el poder, cometiendo sistemáticas violaciones a los derechos humanos y limitando la libertad de expresión de la población. Chile ha estado 2 veces bajo dictadura, con Carlos Ibáñez del Campo entre 1927 y 1931 y con Augusto Pinochet Ugarte entre 1973 y 1990. Chile escogió luego de 17 años de dictadura democráticamente a su presidente, iniciando así un nuevo periodo histórico conocido como la transición de la democracia. Chile es actualmente un país democrático, es decir, mediante elecciones los chilenos pueden elegir a sus gobernantes y tomar decisiones importantes para el país. Sin embargo, opiniones emitidas tales como la de la doctora María Luisa Cordero violentan este sistema político que ha sido dificultoso de retomar, proclamando que no todos los ciudadanos tienen el mismo valor de voz, aludiendo que debería existir una segmentación donde influyan grados académicos, estatus sociales y niveles socioeconómicos. Si bien es cierto, y como menciona Todorov, es preferible que el pueblo elija al jefe de Estado o del gobierno, a que sea impuesto en virtud de su pertenencia a una familia o por la fuerza de un golpe de Estado militar, pero no hay la menor garantía de que esa elección sea la buena. No obstante, la afiliación cultural y la vida en sociedad forman parte de la naturaleza humana, respetando derechos, respetando la diversidad, igualdad y equidad, reivindicando las libertades individuales fundamentales, tales como el derecho a expresar sin miedo las ideas políticas, ya que todas tienen la misma validez, y no tan solo en este aspecto, sino que también preferencias religiosas o la misma y propia elección de un modelo de vida, donde en este caso intervendría la postura que presenta la doctora María Luisa Cordero, dándole primordialidad a los niveles socioeconómicos, interponiendo una democracia clasista, donde pasa por alto que, si bien las necesidades e intereses de los ciudadanos no son las mismas entre sí, pero sí todas deben tener la misma relevancia en pos del progreso a nivel país y en beneficio de todos los ciudadanos por igual. Nuevamente, y citando el texto, no podemos pensar con exactitud el futuro de la democracia si creemos que el deseo de enriquecerse es el bien supremo del ser humano, o que la vida en sociedad es una elección entre otras, de alguna manera una opción facultativa. Luego de haber visto el video, podemos compararlo con el texto de democracia en varios aspectos de lo que fue la entrevista de la doctora María Luisa Cordero. Partamos con una de las citas centrales de la entrevista, en la que la doctora dice que su voto debería valer 10 veces más que el de su empleado doméstico, argumentando este punto desde un prestigio social, agregando a su frase que las personas con una mayor trayectoria laboral deberían tener una mayor presencia a la hora de participar en votaciones, contando así con más cantidad de votos por persona. Acción la cual iría totalmente en contra de los derechos vigentes hasta el día de hoy, los cuales indican que como somos seres igualitarios ante procesos políticos. El comentario de este rastro público no solo demarca una posible revuelta social por las diferencias interpersonales a nivel económico, sino que también denota una situación entre personas por su nivel de certificación académica, segregando así diversas élites dentro de este sistema utópico, volviendo así una probable jerarquía donde nuevamente el poder adquisitivo de control estatal recaería en las élites, alejándonos con esto de una sociedad, recayendo nuevamente a los principios por los cuales fue fundada la democracia, para salir del espacio de régimen totalitario e implementar los derechos cívicos universales, o mejor dicho, para mantener la paz social, como lo menciona el texto. Aquí quería mencionar una de las citas del texto, la cual dice: en las circunstancias por las que atraviesa la región, es comprensible el apoyo que se encuentra en esta idea de la democracia,
después de las dictaduras y sistemas de violaciones a los derechos humanos, la paz social puede aparecer como un valor central. Por último, para ir cerrando ya mi parte, entendemos que la idea del voto censitario no haría más que segregar a la población, evidenciando claramente una brecha jerárquica, tanto a nivel económico como académico, dejando a la población de riesgo de menores recursos con pocas posibilidades de conversión, aumentando leyes a favor de las élites, moldeando el país como les plazca, aumentando la competencia laboral en busca de prestigio, control y poder social, generando con esto una inferioridad de clases junto a una invalidación de derechos personales, mediante una igualdad inexistente entre personas que claramente no son iguales ante un marco legal, donde las élites serían prácticamente intocables jurídicamente, hablando por una posible coalición estatal de la cual buscaría la paz y tranquilidad de algunos, no a nivel de sociedad. La democracia se ha ido forjando de distintas maneras. Una de ellas como una lucha contra las dictaduras militares que trajeron consigo esta idea de instaurar una democracia para equiparar los derechos humanos y derechos básicos de las personas, poniendo este tema en el centro de la reflexión política. Se comienza la democracia como una entidad política que promueve la soberanía del pueblo y garantiza la participación activa y consciente de la ciudadanía en la construcción de un Estado justo, equitativo y democrático. Sin embargo, todavía surge el cuestionamiento de que si realmente hay una democracia igual para todos, en donde la discusión gira en torno en si el valor de la opinión se encuentra sesgada principalmente a personas con privilegios, tanto económicos como sociales, dejando al resto de las personas en una minoría relegada. Tenemos el ejemplo de la doctora Cordero, que, como ha dicho mi compañero, encontrándose en una posición de privilegio social, argumenta que su voto debería valer más, solo por tener un título profesional superior o haber trabajado en hospitales públicos, a diferencia de su empleada doméstica, que en su opinión no tendría el mismo valor que la de ella, refiriéndose así que está de acuerdo a que se vuelva a instaurar el voto censitario. Aquí solo nos deja en evidencia la poca reflexión que se tiene en torno a la democracia, ya que con este comentario se deja expresar que no se está de acuerdo que todas las personas tengan el mismo valor de opinión y de derecho frente a las decisiones sociales en que se encuentran insertados y en el que nos encontramos. Con esto, si es que se aprobara el voto censitario, solo estaríamos frente a una antidemocracia, en donde el poder se concentraría en la élite y en donde los derechos y las libertades individuales serían limitadas y suprimidas por esta. Nos conduciría a la opresión, a la violencia, a la corrupción y a la falta de desarrollo económico y social. Muchas gracias por su atención y esperamos que se haya podido entender nuestra reflexión en torno a la democracia. Que tenga un buen día.